La reacción airada de Donald Trump a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que elimina los aranceles recíprocos, ha generado una nueva oleada de incertidumbre en el comercio internacional. Trump contestó con la aprobación de un arancel global del 10%. La Cámara de Comercio de España aconseja a las empresas tener en cuenta los nuevos costes, precios y riesgos en los contratos de exportación a Estados Unidos. El Ministerio de Economía español calcula que solo el 10% de las exportaciones españolas se pueden ver afectadas negativamente por estas nuevas tarifas. En Europa se pide claridad a Washington cuando dirigentes europeos viajan a Pekín para estrechar la colaboración comercial. Es lo que ha hecho el canciller Merz con su visita a China. Además, la Comisión Europea ha decidido aplicar provisionalmente el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos recordó en su sentencia una máxima de las democracias parlamentarias, que la creación de impuestos corresponde al Parlamento y no al Poder Ejecutivo, por mucho que Donald Trump firme órdenes ejecutivas como una ametralladora. En el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump dibujó un país que está algo alejado de la situación económica y política del momento, pero el inquilino de la Casa Blanca no se va a arredrar por la realidad. Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer. La gente me pregunta, por favor, señor presidente, estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer. Hasta que usted llegó no estábamos acostumbrados. Siempre perdíamos y ahora estamos ganando tanto y les digo, no, van a ganar de nuevo, ganarán más que nunca. No, you're going to win big. You're going to win bigger than ever. La imposición de un arancel global del 10% por parte de Donald Trump pone en cuestión los tratados internacionales de comercio firmados por la Casa Blanca desde el mes de abril, tras la aprobación de las tarifas recíprocas, los aranceles recíprocos ahora cuestionados por el Supremo. Bruselas reclama claridad. Una claridad adicional hace sin duda falta. Es más, debería ser una claridad completa. Ese es el mínimo que hace falta para saber cuáles van a ser nuestros próximos pasos. Queremos claridad completa. Ante la confusión generada por Washington, el Parlamento Europeo decidió frenar la aprobación del tratado comercial con Estados Unidos, lo cual, a su vez, provoca más inseguridad a las empresas, como apunta Onda Cero Marisa Poncela, asesora de JIC y exsecretaria de Estado de Comercio. Dice que hay sectores muy afectados. En nuestro caso, por ejemplo, el de componentes de automoción o el de alimentos, claro que se van a ver afectados. En realidad, el de componentes de automoción le pasa un poco parecido al de componentes del aeronáutico, ¿no? Es un sector de proveedores muy atomizado, donde si estamos hablando de componentes para vehículos de alta gama, ahí no habría tanto problema, pero sobre todo nosotros estábamos trabajando o exportamos componentes para vehículos de gama media. Lo curioso del caso es que hay diversos informes, entre ellos uno de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Nueva York, que señalan que quien realmente está pagando los aranceles de Donald Trump son las empresas y los consumidores estadounidenses. Realmente los aranceles todos hemos visto y estudiado que tienen un efecto a corto plazo, pero luego tienen un efecto a largo plazo inflacionista y además en el propio país. Con lo cual, exacto, se ha pegado un tiro en el pie porque nos ha afectado a todos, pero se ha afectado especialmente a la economía americana y al consumidor americano. Otro efecto colateral de las tarifas aduaneras de Donald Trump es que muchos países están intentando estrechar la colaboración comercial con China. Toda esta política que está desarrollando lo que está generando es unas desviaciones de comercio y unos movimientos tremendos. China es un país que no estaba en los primeros rankings del principal socio de todos los países pues hace una década, por ejemplo, pero es que China le ha tomado el liderazgo a Estados Unidos y ha pasado a ser el número uno de partner de cualquier área geográfica, ¿no? Desbancando en ese número uno a Estados Unidos. Por ejemplo, esta misma semana, Friedrich Merz, canciller de Alemania, viajaba a China, donde tras reunirse con Xi Jinping,
estrechaba relaciones comerciales, reclamaba un mejor equilibrio en la balanza comercial entre Berlín y Pekín y vendía a China 120 aviones Airbus. En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Onda Cero, en Más de Uno, decía que nuestro país no será de los más perjudicados por estos aranceles del 10% de Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que con el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea, el arancel medio que teníamos estaba en torno al 14,4%. Hoy tenemos un arancel medio con Estados Unidos en torno al 12,6%. Tenemos el 60% de nuestros productos están ligeramente mejor de lo que estaban con el acuerdo de agosto pasado y el 10% están ligeramente peor, el 30% más o menos igual. A todo esto, siguen las protestas de los agricultores españoles contra la reforma de la PAC, que supondrá un importante recorte de fondos para la agricultura, y también en contra del acuerdo comercial de Europa con Mercosur, como indica Ivana Martínez de la COAG. No puede ser que porque Europa quiera vender en Alemania, quieran vender BMWs y Mercedes a Brasil y Argentina, los agricultores tengan que dejar de producir y nosotros no tengamos garantía de lo que vamos a comer. No podemos estar aquí permitiendo que productos que nos vengan agrícolas hayan sido producidos con productos que llevan en España muchísimos años prohibidos. Pues bien, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha decidido que el Tratado Comercial de la Unión con Mercosur entre ya en vigor, aunque sea de manera provisional, a la espera de lo que haga el Parlamento Europeo. Una visión más profunda. Cristina Peña, profesora de OBS Business School y directora general de Tucomex. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias por la invitación, Ignacio. Bueno, Donald Trump al final reaccionó con furia y con un enfado mayúsculo ante la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, una sentencia contraria a los aranceles recíprocos. Reaccionó imponiendo un arancel del 10% a todo el mundo, pero es un arancel que solamente puede durar 150 días, con lo cual la incertidumbre es máxima, ¿no? Totalmente. Lejos de frenarse con la sentencia del Tribunal Supremo, Donald Trump lo que ha hecho es buscar otra base legal. Ha recurrido a la sección 122 de la Ley del Comercio y esto le permite solamente ejecutar aranceles de manera temporal, como bien dices, ¿no? Para corregir problemas en la balanza de pago. Actualmente, mucha gente considera que Donald Trump se pegó un tiro en el pie imponiendo los aranceles recíprocos en el mes de abril y que ahora se ha pegado el tiro en el otro pie. Bueno, Donald Trump yo creo que es una figura que hay que comprenderla por su demoscopia. Comenzó con un mensaje muy claro, America First, vamos a reindustrializar Estados Unidos, vamos a forzar a que la primera demanda de los productos estadounidenses venga del propio ciudadano nacional, o sea, de su propio ciudadano estadounidense. Y al final, lo que cada vez que emite un nuevo arancel, que no es un instrumento realmente de una política comercial, sino lo utiliza al final de una política estratégica suya, ¿no? Una manera, como una herramienta, como un arma geopolítica más que geoeconómica. Absolutamente, porque al final el arancel pues es un impuesto global en la medida que encarece a los productos que vienen de fuera a Estados Unidos, porque es una tasa que hace que el que compre más caro, por lo tanto el que vende pues tiene dos opciones, o intenta reducir sus precios para que el cliente no lo perciba tan caro, o el que está obligado a seguir comprando cadenas de suministro forzadas que no pueden en cuestión de un año cambiarse, pues ve que digamos toda su compra es más cara y pierde poder adquisitivo y competitividad si esos componentes los va a introducir en su propia fábrica o en su propio sistema económico, ¿no? Entonces esto desestabiliza al final el mundo, ¿no? Porque tanto a las empresas de otros países que quieran introducirse en ese mercado como al propio estadounidense consumidor o empresa o fábrica que ve de pronto que se tambalea, ¿no?, su estructura de costes. Desestabiliza el mundo, lo que las cadenas de comercio que se han ido instaurando en todo el planeta, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y tras la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio a principios del siglo. Todo esto queda desbaratado con la política comercial de Donald Trump.
pero también desestabiliza a su propia economía, a su propia industria. Los últimos datos que estamos viendo es que esa intención de recuperar los procesos industriales dentro de sus fronteras pues no están funcionando del todo. Es decir, hay como una dicotomía en el PIB americano. Una fuerte presencia, una fortaleza tremenda en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, digitalización, redes sociales, y en cambio la industria, por ejemplo, del automóvil y otras, de maquinaria, pues no terminan de remontar el vuelo, ¿no? Creo que has dado totalmente en el clavo, y además lo has expresado fenomenal. Esto no es una estrategia industrial, que es lo que quiere decirnos a través de sus mensajes, es una estrategia política. Y al final, pues Trump ha demostrado que si un instrumento legal cae, pues busca otro para poder mantener el mismo mensaje. Pero los aranceles no son soluciones mágicas. Al final están encareciendo esas importaciones, elevando los costes para las empresas y consumidores estadounidenses, pero que no está atacando a las verdaderas causas de por qué existen esos desequilibrios de competitividad y por qué los productos de Estados Unidos, la industria de Estados Unidos, empezaba a no estar a la altura de competir en mercados globales de tú a tú. Y por eso pues mercados como el sudeste asiático o China le estaban quitando un poco, ya, digamos, en lenguaje coloquial, la merienda, ¿no? Estamos viendo esta semana la visita de Friedrich Merz, el canciller alemán, a China, las reuniones que ha tenido con Xi Jinping, y él habla, Merz, el dirigente alemán, de estrechar las relaciones y colaboración entre la Unión Europea y China. Es decir, el resto del mundo se mueve. El American primero da la sensación de que se está convirtiendo en América solo. Incluso vemos, según los últimos datos, que el peso de Estados Unidos, del comercio estadounidense en la tarta global, se ha reducido. Pues, a ver, la cuestión es que ahora mismo la Unión Europea, como todos los demás países del mundo, han empezado a diversificar y a generar alianzas. No es casualidad que la Comisión Europea ahora mismo esté intentando cerrar el acuerdo con Mercosur, intentando cerrar las negociaciones con la India, con Indonesia se cerró un acuerdo interesantísimo. Es decir, todo esto al final es un efecto boomerang sobre la industria estadounidense, porque hay sectores que dependen de componentes importados, de automoción, maquinaria, electrónica, y que están viéndose encarecidos frente a otros países. Entonces, las propias compañías estadounidenses son las que han forzado la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque le están pidiendo previsibilidad y seguridad jurídica para que todo el mundo pueda planificar inversiones, que tengan claro las empresas que están invirtiendo en Estados Unidos, porque cuando una empresa exporta a Estados Unidos está haciendo una inversión. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las empresas de fuera han reducido las inversiones porque es un mercado que ahora mismo asusta, depende de unilateralmente un gobernante. Las demás fuerzas o mercados están hablando entre ellos y dejando a Estados Unidos un poco fuera de muchas de las negociaciones. Es decir, Trump está aislando precisamente a Estados Unidos cuando resulta que está haciendo una política exterior en cuanto a política diplomática o militar muy, muy, muy agresiva y con mucha intervención en el exterior, lo cual no deja de ser, en cierta manera, contradictorio, ¿no? Exactamente. Los mercados están reaccionando, como bien dices, a toda esta volatilidad, pues al final. Es que incluso, por ejemplo, este periodo de 150 días que ha puesto ahora con las nuevas medidas, pues es muy corto, ¿no? Es decir, todo lo que él hace es cortoplacista. Entonces va como por empujes, ¿no? Va como por unos impulsos y, a ver, las relaciones comerciales, es lo primero que le ha dicho a la Unión Europea. En agosto, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo y ese acuerdo tenía una serie de condiciones y si estos aranceles en alguno de los sectores o en alguna de las partidas arancelarias supera lo que ya se había pactado como máximo y además un acuerdo en el que, digamos, nosotros éramos la Unión Europea, tendríamos que tener siempre las condiciones más favorecidas, teníamos lo de nación más favorecida dentro del acuerdo. Entonces, si la Unión Europea no ha querido guerra comercial, no ha querido tener un conflicto con Estados Unidos, pero ahora de pronto encuentra que este nuevo arancel extra sacado de debajo de la manga
pudiera hacer daño a alguno de nuestros sectores, va a aplicar medidas a Estados Unidos, con lo cual va a ser, es decir, allá donde tú golpees te va a venir un golpe de vuelta. Y entonces Estados Unidos ahora mismo está en un marco que vulnera, ¿no?, los intereses de sus propias empresas. Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque nunca se sabe qué va a pasar con Donald Trump. Todas las semanas nos sorprende, incluso a veces todos los días. Cristina Peña, profesora de OBS Business School y directora general de Tucomex. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Mirada Económica de Onda Cero.es. Un abrazo, muchísimas gracias. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias de la transformación económica en La Mirada Económica de Onda Cero.es con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. El informe de Citrini Research advierte sobre una posible crisis global provocada por la inteligencia artificial hacia 2028. El documento, Ignacio, es bastante catastrofista. Plantea que el rápido avance de la IA podría sustituir gran parte del trabajo intelectual humano, elevando la tasa de desempleo solo en Estados Unidos hasta el 10,2%, y todo en un horizonte, como decías, muy cercano, en 2 años. Según este ejercicio hipotético, la automatización masiva afectaría al consumo, presionaría los mercados financieros y generaría un fuerte desajuste entre productividad y empleo. Este informe de Citrini Research provocó elevadas pérdidas en la bolsa de Wall Street. Entre tanto, Meta cierra uno de los mayores acuerdos tecnológicos de la historia con la empresa de semiconductores AMD. La operación tiene un valor estimado de 100.000 millones de dólares, fortalece a AMD en el mercado de chips de IA y acelera la expansión tecnológica de Meta en la carrera por la inteligencia artificial. Además, el pacto contempla la posibilidad de que Meta adquiera una participación cercana al 10% en AMD mediante warrants ligados a objetivos financieros. Nvidia, la mayor empresa del mundo cotizada en bolsa, bate récords y dispara ingresos y beneficios. La compañía estadounidense sorprende al mercado con unas cuentas anuales muy por encima de las expectativas, reforzando su posición dominante en el sector. La tecnológica dispara sus ingresos más de 215.000 millones de dólares, un 65% más que el año anterior, impulsada por la fuerte demanda de inteligencia artificial. El beneficio neto también crece con fuerza hasta superar los 120.000 millones de dólares. Iberdrola cierra 2025 con elevados beneficios, con beneficios récord de casi 6.300 millones de euros. La eléctrica española aumentó sus ganancias un 12% respecto al año anterior, impulsada por las redes eléctricas reguladas y una gestión eficiente de sus negocios. La compañía destinó 14.400 millones de euros a inversiones, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Propone un dividendo de 0,68 euros por acción, un 6,3% más que en 2024. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Más noticias de la metamorfosis económica en OndaCero.es. La Mirada Económica. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es.